¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a esta escuela de padres construyendo familias sanas para el mañana. Les habla el pastor, consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza, La Unión. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por este amanecer, por Él permitirnos que en nuestro corazón Él esté. Y qué lindo poder expresar esa gratitud de amor, de fidelidad, de esperanza y de fe a esa bella familia que Dios a ti y a mí nos ha dado. Nuestro lema es: hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Y es ahí donde nosotros estamos invirtiendo, sembrando semillas, para que un día esa gran semilla se convierta en un gran fruto y podamos decir: a Dios gracias, que tengo una familia conforme a su propósito. Bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que hoy nos están sintonizando por los diferentes medios de comunicación y que sabemos y entendemos que todos nosotros, papá, mamá e hijos, somos responsables de mantener esa familia unida. Y que lo más importante, que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Que no solamente entre por aquí, salga por aquí, sino que se baje a tu corazón. Aprende a amar, aprende a perdonar, aprende a caminar en unidad y puedas decir: Dios, mi familia te necesita. Hemos venido desarrollando, aplicando lo que hemos venido aprendiendo, y de lo recibido queremos dar. En nuestro municipio de La Unión, a través de la Mesa Infancia y Adolescencia, estamos trabajando para el fortalecimiento familiar. Y nosotros, como ente espiritual, queremos aportar a nuestro municipio todo lo que Dios nos ha venido dando para nosotros crecer y permanecer. El fortalecimiento familiar comienza cuando yo dispongo mi mente, mi alma y mi espíritu. Y cuando yo fundamento esas tres características en mí, entonces va a ser mucho más aceptable y vamos a ser mucho más direccionados para lo que vamos a hacer. Dentro del fortalecimiento familiar tenemos que hablar del diálogo. Si vamos a hablar del diálogo, el diálogo implica estilo de conversación, movimientos, gestos, pero también palabras expresivas de lo que hay en mi corazón. Yo no sé si en algún momento a ti te ha pasado cuando tú quieres armonizar un diálogo con una persona, pero la persona no escucha, no te deja hablar, sus gestos son contrarios a lo que tú estás diciendo. ¿Cuántas veces, por falta de diálogo en una familia, vienen contiendas, pleitos, disensiones, cantidades de cosas? Dentro del fortalecimiento familiar, nosotros queremos compartirte hoy en esta escuela lo que tiene que ver con el diálogo. Y vamos a definir algunos conceptos para qué y con qué fin es el diálogo. La pregunta en esta hora es: ¿con quiénes convives tú la mayor parte del día? Quiero que pienses allá donde tú me estás viendo, donde me estás escuchando por los diferentes medios de comunicación. ¿Con quién convives tú la mayor parte de tu tiempo? ¿Con tu papá, tu mamá, tus hermanos, con la abuela, con los tíos? ¿O estás solo o sola? Porque cuando yo carezco de un núcleo familiar, yo me vuelvo independiente y me vuelvo solitario. Y ese es el riesgo de hoy en día, que no hay familias bien cimentadas para poder fortalecer y nutrir una verdadera familia conforme al propósito de Dios. Ten muy en cuenta esta pregunta que te estoy haciendo, porque sé que la vamos a necesitar
en el desarrollo de esta escuela de padres. Si miramos y observamos el diálogo, es una conversación entre dos o más personas, donde se intercambia una información de aquí para allá y de allá para acá, y que se pueden comunicar a través de unos pensamientos y de unos sentimientos. Los sentimientos son del alma, la razón es de mi conciencia. Y quiero que tú determines hoy, porque a veces hablamos tanto que no hablamos lo que tenemos que hablar. Y cuando yo defino la palabra diálogo, que es una conversación entre dos o tres o más personas, es porque yo sé escuchar, porque yo he aprendido a escuchar. A medida que vamos desarrollando esta temática del fortalecimiento familiar, vamos a encontrar el diálogo en medio de la vida familiar. Si hay una de las tantas que está acabando y destruyendo una familia, es la falta de comunicación y la falta de diálogo. Es tan difícil escuchar y aprender a escuchar. Miremos el diálogo familiar en una vida conforme a un propósito. El conocimiento de la otra persona, y por lo tanto, cuando yo hablo, se manifiesta en una expresión que está basada en lo que es en el amor. Cuando hablamos de una vida familiar y de un diálogo para el fortalecimiento, una de las razones es el aumento de confianza y de seguridad en sí mismo. Observa esto. Nosotros en todo mundo no confiamos porque son desleales, porque en algún momento levantaron calumnias contra nosotros, porque nos criticaron, porque murmuraron, en fin, cantidades de cosas. Cuando uno pierde la confianza en esa persona, es difícil volver a recuperar esa confianza porque nos sentimos traicionados. Estoy hablando del diálogo en la vida familiar. ¿Qué trae? Felicidad y paz interior al comprender y saber lo que yo he comprendido. Por no saber escuchar y poner en práctica lo que me dijeron, es que estamos cometiendo tantos errores. Y un último pensamiento en el diálogo de la vida familiar es que hay que aprender hoy a expresar los sentimientos y las emociones de cada uno. Yo no sé si alguna vez, cuando hablaste con tu esposa, con tu esposo, tú querías expresarle algo porque lo sentiste, pero nunca lo dijiste. Y eso formuló en ti, en tu corazón, una presión. Y eso se te convirtió día a día en un problema. Pero nunca dijiste lo que tenías que decir. Ahora, dentro del fortalecimiento familiar, cuando yo me fortalezco, recuerda que nuestro lema en la escuela es trabajar el ser más que el hacer. Porque el ser refleja lo que hay dentro de mí. Y allá donde tú estás, donde tú me estás viendo, donde tú me estás escuchando, yo quiero que te identifiques hoy. ¿Dónde estás tú para seguir adelante? Es una necesidad, es una urgencia, pero es una prioridad de hoy. Un principio que Dios nos enseña a través de la luz de su palabra. Si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar. Escucha, si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar. Y es ahí donde yo te quiero invitar hoy para que te fundamentes en el crecimiento y en el desarrollo y puedas tener una vida familiar con dirección, con visión y con una buena guianza. La falta de diálogo en la familia nos está llevando al abismo.
¿Para qué sirve entonces el diálogo en la familia? ¿Cuántas veces hablamos pero no escuchamos? Porque ponemos más atención a las cosas externas. Un ejemplo, tú necesitas hablar con tu esposa, pero estás pegado de la televisión, estás escuchando una novela. ¿Qué comunicación, qué diálogo va a haber ahí, sabiendo que está más interesado en una tercera cosa y no en lo que yo quiero transmitir? El diálogo en la familia sirve para enseñarles a ambos, a todos, a relacionarse. Eso es comunión. Que se adapten cada uno al medio donde viven. Recuerda esto. Dentro del crecimiento y el fortalecimiento familiar, ¿qué queremos? Que cada uno de nosotros cumpla y haga conforme al rol que le tocó. ¿Para qué sirve ese diálogo? Para que compartan alrededor del exterior todo lo que tiene un vínculo formal para el fortalecimiento en la familia. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que tener la certeza de lo que se está haciendo en el día. ¿Para qué sirve el diálogo? Para interiorizar normas y pautas en cada una de las personas que viven dentro de esa casa para que se ejecuten unas buenas conductas. Observa esto. Si yo digo, pero no hago lo que yo dije, esa palabra quedó al aire. Pero si nosotros cumpliéramos todo lo que dijéramos, el fortalecimiento familiar en la casa sería mucho mejor, porque tendría una buena solidez. ¿Para qué sirve el diálogo en la familia? Para que se aprendan a respetar el uno al otro y al prójimo como tal. Todos estos factores dentro del fortalecimiento familiar implican uno decir, yo voy a cambiar, pero mientras que tú esperes que los demás cambien para que tú cambies, estás mal. Porque cuántas veces llevas diciendo, cuánto tiempo llevas diciendo, yo voy a cambiar, denme una oportunidad, yo voy a cambiar, y se pasan los días, se pasan las semanas, se pasan los meses, y tú no cambias. Y si tú no cambias de adentro hacia afuera, entonces nunca vas a poder tener una identidad propia. Estamos hablando del fortalecimiento familiar a través de lo que es el diálogo. Miremos entonces cuál es el efecto, cuáles son las causas que dificultan el diálogo en medio de una relación de pareja, en los papás, en los hijos con los papás, dentro de todo el núcleo familiar. Podemos hablar de diálogo, muchos seminarios, talleres, pero escucha esto. Hay algunos causantes que dificultan el diálogo, como cuáles son: el orgullo, el individualismo, el amor propio, la falta de humildad, el egoísmo, la cobardía, la desconfianza y el temperamento. Yo quiero que tú medites y pienses hoy, ¿cuál de estos causantes están deteriorando el diálogo en medio de tu casa? Hay muchas más causantes, porque cuando yo endurezco mi corazón, lo primero que voy a hacer es, no voy a recibir porque estoy así. Y si tú no estás preparado para dar, que es así, ¿cómo vas a recibir de los otros lo que los otros te quieren dar? Verdad es que tenemos que hablar. Por no saber hablar, perdemos el enfoque. ¿Por qué perdemos el enfoque? Porque hablamos más, mucho más, y pensamos menos. Si todo lo que nosotros habláramos
fuéramos de acuerdo al pensamiento, nosotros estaríamos en una balanza muy equilibrada, pero nosotros hablamos más y pensamos menos. De ahí es que tú identifiques hoy, en medio de tu relación de pareja, cuál de estos causantes, el orgullo, individualismo, el amor propio, la falta de humildad, el egoísmo, la cobardía, el temperamento o la desconfianza. ¿Cuál de esos factores son causantes para deteriorar la relación, el diálogo y la comunicación en medio familiar? Hoy en día hay una de las tantas enfermedades que se convive y se vive en el núcleo familiar, y es que somos muy llevados de nuestro parecer, porque somos egoístas. Así soy yo, ¿y qué? Póngala como quiera. Esa no es una buena posición, porque yo tengo que pensar en el entorno familiar de los que están a mi lado. Si hay algún causante que te está dificultando hoy, tu familia no va a estar ni estable, ni confiable, ni segura. Dentro del núcleo familiar y el fortalecimiento, quiero darte una pauta. Si hay algo, cuando hacemos una encuesta de familia y le preguntamos a los hijos, ¿cómo es el diálogo con tus padres? Dicen, mal. Mal porque no me escuchan, porque no me dedican tiempo y porque nunca están siempre conmigo. Eso es una manifestación de ellos. Pero cuando están juntos, no aprovechan bien ese tiempo y por eso ese tiempo queda como en el aire. Una cosa es estar todos dentro de la casa, pero otra cosa es estar juntos dentro de la casa y ceder a lo que cada uno necesita. Quiero darte un consejo. Dialoga con tus hijos. Dialogar es un diálogo, pero a veces no sabemos ni cómo podemos enfrentar la necesidad. Piensa por unos minutos antes de reunirte con tus hijos sobre lo que tienes que dialogar o vas a hablar con ellos. Yo lo dije ahorita, hablamos tanto que no decimos lo que queremos decir. Otro consejo, siéntate con tu hijo en el momento preciso y ten un ambiente de atmósfera tranquila, relajada y que pueda sentirse en paz. Estoy dando consejos a los papás para que podamos ejercer el diálogo entre ellos y los hijos. Describe el problema de una forma concreta y neutral. A veces queremos decir mucho, pero no sabemos ni qué vamos a decir. Y por eso es que implementamos muchas cosas dentro de lo que tiene que ver, pero no crecemos. Otro consejo, dar al hijo la oportunidad de poder contar con ese papá y con esa mamá para que juntos puedan ejercer una versión de los hechos a lo que se va a hacer. Papá, mamá, allá donde tú estás. Nosotros, los padres, ustedes las madres, juntos somos los responsables de enseñar a nuestros hijos desde temprana edad. Por eso el que siembra una buena semilla sabe cuál es el fruto que va a recoger en un mañana. Cuando yo hablo de consejos de familia para el fortalecimiento familiar, entonces yo voy a poder expresar lo que hay en mí. Sabes que una de las cosas que deteriora el diálogo es la hipocresía. Porque somos hipócritas. Porque aparentamos lo que no somos. Y nuestro enfoque es ayudarte a que tú te identifiques quién eres hoy. Para que en un mañana puedas decir, la decisión que yo tomé ayer, hoy es lo que me ha mantenido firme, confiado y seguro.
Qué bueno poder entender lo que hoy estamos hablando sobre el fortalecimiento familiar a través del diálogo. Que los padres y los hijos se puedan sentar y tener una lluvia de ideas sobre las soluciones posibles de lo que está pasando al momento de hoy. Eso es relación, eso es comunión, eso es unidad. Todos nosotros somos responsables de mantener esa unidad y todas estas características propias de una familia. Si le damos un espacio al diálogo, entonces podemos llegar a ser personas confiables para nuestros hijos. Yo quiero decirte algo. Lo secreto, hay un pensamiento que hace por años surgió dentro de los escritores. Y los grandes escritores sabios dicen, lo secreto de lo secreto es no contar lo secreto. Yo no estoy diciendo que ocultemos lo que hicimos. Estoy diciendo que para afirmar la confianza y la seguridad en el entorno familiar, yo tengo que saber expresar en el momento, en el día, en la hora, porque eso me va a traer seguridad y confianza. Cuando yo no expreso lo que hay en mí, yo me puedo enfermar y puedo dañar mi vida. Por eso, papá, mamá, nosotros somos responsables de esa confiabilidad en medio con nuestros hijos. ¿Para qué entonces sirve el diálogo? El diálogo sirve para ayudar a cada uno de nosotros, padres e hijos, hijos y padres, a conocer mejor la opinión propia de lo que quieren hablar y poder mirar así la capacidad y de expresar el sentimiento de lo que hay en mí. ¿Tú te imaginas donde nosotros tuviéramos claro ese principio del diálogo? La relación de padres e hijos sería mucho, pero mucho más confiable. Pero hoy, por la desconfianza, por los motivos adversos o alternos, se perdió esa confianza. Es cómo voy a hacer a partir de hoy para recuperar lo que yo perdí. Hay 3 experiencias que puedo aportar yo, en el caso de los hombres, en ti como mujer, en ustedes como hijos, y que pueden expresarlo y que puede ser que corresponde a cada familia. 3 cosas que nos van a ayudar a experimentar en el crecimiento: diálogo, afecto y fe. Pon esos 3 consejos en práctica hoy: diálogo, afecto y fe. Trabaja esos 3 principios para el fortalecimiento familiar y vas a ver al cabo de 3 meses cómo tu familia va a estar más fortalecida, va a estar más firme, más confiable y más seguro. Diálogo, afecto y fe. Cuando hablamos del diálogo, yo tengo que tener claridad para qué es, el por qué es y cómo puedo yo aportar a ese diálogo. Quiero que te hagas una autoevaluación personal allá donde tú estás. ¿Quién se presta más para el diálogo en el entorno familiar en el que tú vives? ¿Él? ¿Ella? ¿Los hijos? Siempre va a haber una diferencia en medio de cada uno de ellos, pero si el diálogo es una situación dentro de un contexto para autoevaluarme, cómo estoy yo como persona, en qué palabra, en el tono de la voz, en la mímica y el gesto del significado de la palabra hablada que yo quiero transmitir, entonces vamos a afirmar ese diálogo.
Dentro de los elementos del diálogo, yo quiero que tú tengas eso muy presente, porque a veces, vuelvo y te digo, hablamos, pero no sabemos qué es lo que estamos hablando. Por eso muchas veces, cuando hablamos tan a la carrera, decimos, ay, perdón, yo no quería decir eso. ¿Te ha pasado? Muchas veces nos pasa, porque hablamos y cuando vemos el gesto o vemos la otra persona haciéndole sentir mal, nosotros levantamos una mano y decimos, perdóneme, yo no quería decir lo que acabé de decir. Y un principio que Dios nos enseña es, de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero repetírtelo, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero que tú identifiques esos elementos que están dentro del diálogo. Palabra, actitud, tono de voz, gesto y mímica. Si yo tengo estos 5 elementos dentro del diálogo, yo voy a ser más efectivo y más conciso en lo que yo quiero hablar. Aquí no se trata de llenar un espacio por llenar. Ejemplo, lo estoy haciendo en estos momentos, que la palabra sea más efectiva en ti y no llenar un tiempo por el tiempo. Aquí lo más importante, allá donde tú estás, estamos haciendo un diálogo. Yo como expresando la palabra, pero tú como receptor escuchando la palabra. Y tal vez en esos momentos tú estás haciendo muchas cosas. Pero si no le pones atención a lo que yo estoy enseñando, para ti se va a volver una charla aburridora. No vas a ver el efecto de lo que queremos transmitir en este evento. Pero tú tienes que tener una claridad. ¿Cómo poner en práctica estos elementos a mi vida? Yo no sé si alguna vez te pasó o te está pasando que tú dijiste con tu boca, dijiste sí, y con la cabeza dijiste que no. Observa el ejemplo. Sí, mira, ¿sí ves la diferencia? Quiero volverlo a hacer. Sí, lo dije con mi boca, pero con mi movención de mi cabeza dije que no. Entonces, ¿cuál es de las dos? O sí por la boca, o no porque hiciste un gesto con la cabeza. Eso es lo que queremos enseñarte dentro de todos estos elementos. Si tú no haces y filtras la palabra para lo que tú vas a decir, tú vas a perder la plenitud y el conocimiento de lo que realmente tú quieres transmitir. Estamos construyendo familias sanas para el mañana, pero hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Te invito a que veamos esta reflexión y meditemos sobre el diálogo en la familia, y vas a entender cómo cuando yo construyo en mi familia, entonces el diálogo crece y permanece. Veamos el video y reflexionemos juntos y sigamos de la mano de Dios construyendo familias sanas para el mañana. Seguimos una vez más construyendo familias sanas para el mañana, y juntos de la mano de Dios lo podemos lograr, de poder declarar, de poder confesar: el centro de mi corazón, el centro de mi familia, de mi casa, de mi hogar es Jesucristo. Entender estas verdades hoy es confesar y es declararle como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero mi familia, nuestras familias necesitan de Dios. Estamos fortaleciendo la familia a través de la restauración, el diálogo, la comunicación y poder crecer para poder tener una familia confiable y segura, y que esa seguridad traiga una felicidad. Vamos a mirar dentro del diálogo. Si ya determinamos los 5 elementos que componen un diálogo, hablemos
¿Cuáles son los tipos de diálogo? Porque yo tengo que tener una identidad propia si soy más bueno para hablar o para escribir. El diálogo puede ser de dos tipos, oral o escrito. Tal vez tú nunca aprendiste a escribir, pero sos muy bueno para hablar. Tal vez tú eres muy bueno para hablar, pero no sabes escribir. Si vamos a hablar de los tipos de diálogo, yo quiero que entendamos hoy, en Construyendo Familias Sanas, cómo puedo yo actualizar las normas para tener un buen diálogo oral. Te pregunto a ti, ¿tú crees que todo lo que nosotros hablamos y decimos es de edificación? ¿Cierto que no? No. Porque nosotros hablamos y hablamos y hablamos. ¿Cuántas palabras decimos nosotros en el día? Si las contáramos, serían infinitas. Hablemos un poco sobre las características y las normas del diálogo oral. Las personas que hablan se llaman interlocutores. Hoy en el caso mío yo soy un interlocutor porque estoy transmitiendo un mensaje de comunicación para el crecimiento y el desarrollo de la familia. Y es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Todos estos componentes me determinan a mí lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a expresar. Van a haber momentos de espontaneidad y que se deben de utilizar frases cortas pero concisas para poder entender lo que usted como interlocutor está transmitiendo. Si yo no tengo un efecto en la palabra, en lo que tú quieres aprender hoy, tú dirás, dijo tanto, pero no dijo nada. Ahora, si lo que yo dije tiene un efecto fundamentado en un estudio, en un complemento, tú vas a estar más activado porque vas a ver la necesidad. Yo, tú y todos nosotros solemos tener errores y frases sin terminar. ¿A qué se refiere eso? Observa esto. Yo no sé si alguna vez, como esto es una expresión de aplicación, tú comenzaste hablando algo. Un ejemplo, una noticia. Pero en cuestión de segundos pierdes el enfoque de la noticia y resultas hablando de tu familia. Después te saltas a otro lado y hablas de tu empresa. Después saltas a este lado en cuestión de segundos. Y le diste una vuelta total y perdiste el enfoque de la noticia que querías transmitir acá. Si somos efectivos en lo que vamos a comunicar, vamos a poder saber hablar a lo que queremos decir. El diálogo oral tiene unas normas, como todo. Así como hay derechos, hay deberes. Y las normas se hicieron para cumplirse. Una de tantas, respetar al que habla. Hablar en un tono adecuado. Yo no sé si hay algo que nos puede a veces sacar de casillas, es cuando tú quieres decir una verdad, pero dices esa verdad golpeada, con rabia, con enojo. Tienes una validez porque estás diciendo una verdad, pero si tuvieras un tono adecuado a esa verdad, yo te digo que sería más efectiva la comunicación que quieres decir. No hablar todos a una misma voz. Este dice una cosa, aquí el otro, allá la otra, allá la otra. Y todos hablan sin una dirección. Saber escuchar antes de responder. Error grave de nosotros los humanos. Sin dejar
determinar a la otra persona que está hablando, contestamos sin saber lo que esa persona quiere transmitir. Por eso el mensaje, cuando nosotros lo vamos a hablar, tiene que tener claridad. Y a veces queremos decir una cosa, pero distorsionamos lo que queremos decir. Una frase muy popular: yo lo dije sin querer queriendo. No, qué pena. Tú lo dijiste en broma, en charla, como sea, pero lo dijiste. Estamos hablando que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nosotros nos tapamos la boca y hablamos por los oídos. Y los oídos se hicieron fue para escuchar y no para hablar. Un gesto en un mal momento dice más que una palabra. Cuando se arruga la cara como un limón. Cuando tú no dices lo que quieres decir, pero tu expresión corporal muestra y determina lo que ya querías decir. Es ahí donde yo quiero que trabajemos esas normas. Pensar en lo que los otros quieren decir. Error de nosotros los humanos. Escucha, entre tantos, porque tenemos muchos errores. Nosotros pensamos por los demás. ¿Te ha pasado cuando estás en una conversación y tú por qué no piensas así? No, amigos. Cada cual tiene libertad de pensar, porque cada uno tiene un cerebro. Dios, a ti y a mí, a cada uno somos genuinos y originales. Pero a veces queremos que los demás piensen como nosotros, actúen como nosotros y vivan como nosotros. Y eso es difícil. Estamos hablando de la convivencia familiar para tener un fortalecimiento a través del diálogo. Otra norma: aprende a admitir las opiniones de los demás. A veces no le creemos al que uno menos cree que nos está dando una palabra de aliento o una solución al problema. Principio de Dios en esta tarde: júntate con sabios y sabio serás. Si tú eres luz, ¿para qué caminas con los que están en tinieblas? Solamente piensa en esto. Si tú andas con una persona que tú mismo sabes que no tiene un buen fundamento, ¿para qué caminas con esa persona? Esa persona te puede llevar al abismo. Y si el principio de Dios es júntate con sabios y sabio será, entonces que se te note y se te vea lo que estás aprendiendo para que pongas en práctica lo que Dios quiere hacer en tu vida. Las características de un diálogo escrito: observa, los interlocutores no están presentes, están a distancia. No hay gestos, no hay movimientos, no se suprimen palabras. Las frases que se escriben son largas y bien acabadas, porque has tenido tiempo de pensar, de evaluar, y si te equivocaste, pues vuelves y repites. Esa es una ventaja de un diálogo escrito. ¿Dónde se expresan esos diálogos escritos? En una narración, en un cuento, en una poesía, en una carta. Al principio, antes de que llegaran todos estos medios de comunicación, aún cuando no existía el teléfono físico, estaban las cartas. Y yo no sé si a ti te tocó, pero esa alegría cuando llegaba el cartero y tocaba la puerta de tu casa y te entregaba una carta. Uno decía, uy, ¿quién me escribió? Eso era un medio de comunicar y de expresar, y ya después lo que escrito está y se mandó y se envió, ya no se puede quitar. Por eso, déjame decirte algo. Escucha,
Una palabra mal dicha entierra, pero una palabra bien dicha vive, levanta. Yo he escuchado muchas personas cuando doy charlas y seminarios. Muchas personas han expresado este sentimiento cuando dicen: yo hubiera preferido que me hubiese pegado un golpe y no lo que me dijo. Observa cómo duele más una palabra en el corazón cuando decimos: tú eres lo peor. Escucha. Estamos hablando de la expresión de la palabra, y la palabra tiene poder. Si tú crees que hoy estás mal, siempre vas a estar mal, porque estás confesando con la palabra: estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. No, cambia tu vieja manera de pensar, de hablar, y conviértete hoy en una nueva criatura. Pero quita esos malos pensamientos. Si tu lucha es al ayer, renuncia hoy, corta tu pasado, aprende a ser genuino y original, para que cuando tú tengas un diálogo personal contigo mismo, tú puedas determinar realmente quién eres. ¿Será que tú eres de los que te metes mentira a ti mismo? No, cierto que no. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser originales. Si somos expresivos en la escritura y sabemos y queremos transmitir lo que realmente hay en el corazón, entonces va a ser más efectivo que lo que estamos diciendo. Escrito está, pero hay de aquel que le quite o le ponga a lo que ya está escrito. ¿Cuántas veces que hemos querido alterar un documento? Porque tal vez una cláusula de las que está ahí no va conveniente a lo que yo necesito. Y podemos coger un borrador y borrar, un liquid paper, borrar, pero ya está alterada, porque dañaste el origen y el ser genuino de ese documento como tal. ¿Cuáles son esas reglas dentro de lo que vamos a declarar? Si tienes que hablar, levanta la mano y pide el turno. ¿Qué vamos a hacer? Cuando alguien va a hablar, baja el tono de la voz para poder escuchar todos en común lo que la otra persona, el interlocutor, quiere hablar. ¿Cuál es otra regla de lo que estamos hablando? Que siempre en toda parte tienen que haber unas reglas. Gústete o no te guste. Hacer silencio cuando otra persona habla es respeto. Porque si tú no respetas al que está hablando, ¿cómo te van a respetar cuando tú hablas? ¿Cuántas veces hemos escuchado: ¿por qué no me escuchan? ¿Cuántas veces tengo que decir lo mismo? ¿Cierto que muchas veces? Y lo vamos a seguir escuchando. ¿Cuántas veces te tengo que repetir lo mismo? Y hoy el desafío en el fortalecimiento familiar es aprender a escuchar para que cuando tú hables, los demás te escuchen. Son reglas, y las reglas se hicieron para cumplir. Otra regla: piensa y determina lo que vas a decir antes de hablar. Lo he venido hablando durante todo este tiempo para el crecimiento. Hablamos a la ligera, nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando, pero a veces no nos damos ni cuenta cuando caemos en el error. Por eso el hablar más de la cuenta nos puede traer confusión. Es mejor una palabra corta y concisa, pero bien efectiva. Estamos hablando del ser y no del hacer. Porque si yo trabajo primero el área espiritual, con mayor razón voy a fortalecerme en el exterior. Hay tareas para hacer, claro.
si somos ordenados, si somos disciplinados. Miremos más reglas. Otra regla, respetar la opinión de los demás. El hecho de que tú pienses diferente a mí, eso no me da derecho a irrespetar y violar lo que tú ya tienes en tu pensamiento y en tu corazón. Y eso no me da derecho a levantarme contra ti para aplastarte y volverme en tu enemigo. Aquí la finalidad es contristar mi corazón, determinar en mi corazón para poder ser un granito de arena a las demás personas. Respetar la opinión de los demás es hacerlo sentir importante. Estamos hablando de las reglas del diálogo para el fortalecimiento familiar en lo que estamos viviendo para este tiempo. Si estamos hablando del diálogo y que es la relación, que es una conversación entre dos o más personas, entonces debemos de respetar los sentimientos, los pensamientos y aún lo que está escrito. Determinemos hoy, como seres humanos, como papá, como mamá, como hijos, cómo estoy yo para el fortalecimiento y el desarrollo familiar, para que mi familia crezca y permanezca. ¿Cuántos programas de televisión, de radio, has escuchado por parte de Dios para el crecimiento y el desarrollo de tu vida y no pones en práctica? Hay una línea telefónica 556 3446 556 3446 y aquí va a estar este servidor en esta oficina para ayudarte bajo la dirección de Dios y traer un fortalecimiento a la luz de lo que Dios es en nuestras vidas y poder tener un plan de desarrollo continuo. Pero tenemos que entender que mientras que hablemos, los demás escuchan. ¿Por qué son importantes todas estas reglas? 1. Para hacer sentir bien a las demás personas, para no tenerlos que irrespetar. Mira, yo no sé si te ha pasado, pero uno está hablando con una persona y la otra persona mirando para los lados y no lo miran a uno a los ojos. Y uno quisiera que nos miráramos a los ojos, pero es uno hablando y es como mirando por dónde está el pájaro, dónde está el otro, y miramos cosas que no son. El solo hecho de que tú me pongas atención, eso indica que te estás fortaleciendo para el crecimiento y el desarrollo familiar, en tu núcleo de familia, en tu ser como tal. Pero básicamente, ¿para qué te va a ayudar? ¿Y por qué es importante las reglas? Para el fortalecimiento y mantener una armonía familiar, social, de unidad y de amor. Hoy muchas casas, muchas familias, no existe el diálogo, no existe la comunicación. Pésima. Es tanto. No se asusten cuando usted está hablando y la persona que está allá, el receptor, haga esto. O se retire de la habitación. No te quiero escuchar. Siempre lo mismo. La verdad de hoy es, ¿qué voy a hacer yo para invertir en mi familia? ¿Por qué entonces debemos de respetar las reglas? Porque si no hay reglas, entonces no hay una guianza. Por eso el acróstico hoy de reglas es: respeta las normas, escúchalas y aprenderás. Gustosamente lo debes de aplicar a tu vida. Las pautas te guiarán y te fortalecerán y vas a aprenderlas y siempre vas a tener en ti el amor dentro del diálogo. En una aplicación final,
y personal de crecimiento y desarrollo al concluir la restauración familiar a través del fortalecimiento es: la amistad es uno de los dones más hermosos que Dios nos ha dado. Todo nace con una amistad, pero ¿cuántos hoy perdieron un gran amigo, una gran amiga? ¿Cuántos hoy han sido traicionados porque el mejor amigo los vendió? Y si vamos a hablar del diálogo, de la comprensión, del fortalecimiento familiar, pues hoy es una oportunidad en esta escuela de padres de poder enderezar lo que está torcido. Hazte una autoevaluación personal y examínate a ti primeramente. ¿Cómo estás en el diálogo con esa persona que está a tu lado? Hoy ambos, si tú me viste por la televisión o me estás escuchando por la radio o por los otros diferentes medios de comunicación y estás en familia, qué bueno que se puedan reunir ahí y hagan una autoanálisis personal cada uno. ¿Cómo estamos nosotros en el diálogo? Qué bueno sería. Y si alguien escribiera, hicieran un pacto entre ellos y puedan decir: vamos a evaluarnos en un mes, 2 meses, 3 meses, ustedes deciden el tiempo, pero ¿cómo vamos a apropiarnos del diálogo para el fortalecimiento familiar y nuestra familia pueda estar plena, confiable y segura? Yo te animo una vez más. Dale una oportunidad a Dios en tu corazón. Dale una oportunidad a Dios en tu casa, en tu familia. Y yo lo creo y lo confieso. Tu vida, tu casa y tu familia no volverá a ser igual. Porque Él, todo lo que comienza, lo termina. Así llegamos una vez más al final de Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habló el pastor consejero para las familias, Renzo Ortiz, y que hoy el diálogo se fortalezca en ti. Hasta una próxima.